Bendiciones a todos, estamos en vivo en FM 94.1 La Predicadora, siendo viernes 29 de marzo, viernes de Semana Santa o Semana de Pascua, como nos gusta decir a nosotros, porque nosotros todos los días estamos con el Señor. Cada uno de nosotros todos los días, los 365 días del año estamos con el Señor, pero para algunas personas esta semana es específicamente en la que se recuerdan la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero damos las gracias por esta idea porque el Señor nos permitió llegar para poder impartir y compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a estar haciendo una oración en esta tarde, para que el Espíritu Santo de Dios nos esté acompañando y esté ministrando este mensaje en este día de hoy. Padre Santo, en este día, Señor, tan especial, te damos las gracias, Señor, por poder permitirme llegar, Padre, en este día, Señor, para hacer este programa radial. Te pedimos, Señor, conjuntamente con todos los oyentes que están del otro lado, Padre, que nos ayudes a recordar, Señor, el gran precio que pagaste por nosotros en la cruz, que nos ayudes a recordar que voluntariamente entregaste tu vida por amor a cada uno de nosotros, Señor. ¿Para qué? Para que podamos honrarte, Señor, para que podamos servirte y bendecir tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este día tan especial, Señor, para que nos permite, Señor, compartir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar con una alabanza y volvemos en unos minutos.
Bien, seguimos con el programa después de esta hermosa alabanza y vamos a dar la bienvenida también a nuestro operador, a Mauro, que está del otro lado, que nos va a dar los medios de comunicación. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Muy buenas tardes, amada audiencia, en este día viernes, que como siempre lo decimos, que el Señor nos regala para la gloria de su nombre. En esta tarde, a vos que estás ahí del otro lado, te invitamos a que te comuniques, dejes tu pedido de oración, así como justamente lo hizo una hermana, en la cual después te lo voy a estar pasando. Bueno. El número de WhatsApp de aquí de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no tenés el número de línea, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. También a través de mediante Facebook tenemos el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin, que de ahí cada programa que se transmite por los estudios de aquí de la radio sale en vivo y también puedes dejar tu mensaje por ese lado. Esos son los medios que en esta tarde te invitamos a que te comuniques. Amén, amén, muchas gracias, Mauro. Y bueno, como decía recién Mauro, el operador, pueden estar comunicándose, la invitación está dada. Y bueno, vamos a comenzar con la palabra del día hoy viernes, semana especial, ¿no? Semana en que nos recordamos la obra que hizo por el sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros. ¿Y qué significa ese sacrificio? Que nosotros tenemos que vivir vidas plenas, vidas en libertad, vidas sin atadurías, vidas no tristes, vidas felices, porque a veces nosotros con esto de venir de la vida, con cómo está la sociedad, cómo está todo, a veces nos quiere afectar, pero como decía Pablo, nada nos puede destruir. Podemos estar atribulados, podemos estar cansados, pero no destruidos. Y mientras tengamos vida, hay esperanza, y la esperanza es nuestro Señor, que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir luchando. Y vamos a comenzar en este día con la carta de Gálatas, con la epístola de Pablo a los Gálatas. Y vamos a comenzar leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos acá? Que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, nos libertó de la esclavitud en la cual estábamos antes, la vida de esclavitud que teníamos antes de conocer al Señor. Y cuánto nos acordaremos de nuestra antigua vida, esa vida perdida. Es en esta fecha que uno tiene que recordar de dónde el Señor nos sacó. Gálatas 5.1 dice, por eso dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Después de que Pablo le dijo la obra que vino a hacer el Señor por nosotros, que tenemos que vivir en libertad, les da una advertencia en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El apóstol, a través de esta porción bíblica, nos está diciendo que hay personas que pueden venir a ser esclavas, que cristianos que pueden venir a ser esclavos de muchas cosas. Habiendo conocido a Cristo, hay muchos cristianos que pueden venir a ser esclavos de muchas cosas. Aún creyentes, puede ser que estén sirviendo. A veces permite que ciertos aspectos de esta vida los ate, ciertas cosas, ciertos hábitos, cierta forma de pensar, ciertas situaciones en su vida que los amolda, que como que los ata y los mantiene estancados. Hay ciertas cosas, por eso dice que el apóstol dice, vivan en la libertad con que Cristo nos libertó, no vuelva a ser que se dejen esclavizar de nuevo. Y tenemos que tener en claro unas cuantas cosas acá.
Y una de las cosas que tenemos que tener en claro es que una cosa es la lucha, lidiar con el pecado que cualquiera de nosotros puede tener. Y otra cosa es ser esclavo del pecado. ¿Por qué venimos a decir esto? Porque es un contraste importante. Nadie puede decir que erradicó el pecado totalmente de su vida. Nadie puede hacer esta declaración. Yo erradiqué totalmente el pecado de mi vida. Y el que lo dice se está engañando. Todos tenemos luchas con el pecado, algunos más, algunos menos. Todos lidiamos con cierto pecado en nuestra vida. Y el que diga que no se engaña, ¿por qué? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 del 8 al 10? Primera de Juan capítulo 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 dice: el pecado que mora en mí, o sea que es un camino de perfeccionamiento el que tenemos en Cristo. Constantemente, cada día, nos tenemos que limpiar. Por eso habla de confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos. ¿Quién nos va a limpiar de toda maldad, de toda inmundicia? El Señor. Nosotros tenemos que aprender a reconocer, a ser sinceros con nosotros mismos, decir, bueno, tengo esta lucha con esto, en esta área, para que el Señor entre en esa área y la limpie. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay ciertas áreas en nuestra vida que necesitan ser purificadas. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esa lucha, después cuando vamos creciendo más con el Señor, esa lucha va a ir mermando, va a ir disminuyendo. Pero esa lucha siempre va a estar, porque estamos en esta carne, en este cuerpo, y sabemos lo que eso implica, que las tentaciones van a estar a la orden del día y que nosotros por eso tenemos que estar firmes en nuestra comunión con el Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No que lo haya alcanzado, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Él no se creía perfecto. Él predicaba a la gente que no conocía de Cristo, él predicaba a la iglesia de Cristo que ya conocía de Cristo, pero él no se creía el superado. Yo no pretendo haber alcanzado, prosigo, estoy en carrera todavía. La autoridad con la que hablaba Pablo a la gente era la autoridad dada por el Señor, pero él tenía sus luchas, él no se creía nada. Él sabía que era un vaso, un instrumento utilizado en las manos del Señor. Y sigue diciendo la Biblia, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Hay cosas que seguramente el apóstol tenía que lidiar, pero hay algo que tenía bien en claro. Hay algo que él tenía bien en claro para tener despejado su camino. Y era dejando las cosas que quedaron atrás donde tienen que estar, en el pasado. Y enfocándose en el presente con Cristo. ¿Cuál es nuestro presente? Nuestro presente es con el Señor. De acá en adelante. Sabía bien que ese era el secreto, vamos a decirlo, del éxito. El secreto del éxito para permanecer en los caminos del Señor era tener bien al pasado ubicado en donde tiene que estar. Que ya no tenga arte ni parte en su vida, que no sea un obstáculo que le impida a él ver hacia adelante. Muchas veces el pasado, las cosas que quedaron atrás son un obstáculo para que podamos seguir hacia adelante. Pero él tenía bien en claro, una de las llaves es la obediencia. Y otra de las llaves es dejar el pasado atrás. Eso hago. Pero yo no pretendo ya hacerme del superado. Todos tenemos luchas. O sea, ¿qué estaba queriendo decir el apóstol? Que nadie puede jactarse en el camino de Dios de ser
espiritual. Nadie puede realmente jactarse de ser más espiritual que otra persona. Yo soy más espiritual. ¿Por qué? Porque no es un estado que se alcance de una vez y para siempre, la espiritualidad, sino que es una experiencia progresiva del día a día creciendo con el Señor. La espiritualidad es algo que vamos desarrollando nosotros día con día en nuestra experiencia cotidiana con el Señor, a través de lo que se nos presenta en la vida, a través de diferentes circunstancias que el Señor permita llegar a nuestra vida. Por eso nadie tiene derecho de juzgar la espiritual de otra persona, como así tampoco de condenar a otra persona. Nadie tiene derecho a decirle a otra persona: vos sos hijo de Satanás, vos no sos espiritual. No, porque de eso se encarga el Señor, del crecimiento que dice que uno siembra la palabra. Pablo sembró la palabra, pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. O sea que nadie puede juzgar acerca del nivel espiritual de nadie. Muchos tienen una actitud crítica en cuanto a ciertos aspectos, de como por ejemplo, bueno, si algún hermano no tiene por costumbre leer la Biblia a la mañana, bueno, ese no es espiritual, bueno, ese está alejado de Dios. No. El Señor tiene un trato especial con cada uno de nosotros. El que corrige es el Señor. Nadie puede señalar a otro hermano, porque el Señor tiene el momento y la hora. Por ejemplo, aquellos hermanos que no se congregan, el Señor sabe la fecha, el momento y la hora que van a volver a la casa del Señor. Nadie puede imponer a la fuerza algo que lo hace el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu haga la obra en cada uno de los hermanos, en cada uno, incluso de aquellos que no conocen a Dios. No se le puede imponer a aquella persona que no conoce de Dios la palabra de Dios. Eso es un trabajo, hay que separar entre lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde al Señor. Esta actitud crítica no solamente hace mal a aquel que juzga y a aquel que recibe la condenación, a los dos le hace mal, tanto al que juzga como al que recibe la condenación. Entonces tenemos que tener en cuenta que los principios de Dios no cambian, es igual para con todos, y que el trato de Dios es diferente. El trato de Dios que tiene con cada uno de nosotros es diferente, y ahí nadie se puede meter, nadie puede intervenir, solamente Dios. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Que una persona, por ejemplo, ore por sanidad y reciba la sanidad, y otra persona ore por sanidad y no reciba, no significa que uno sea más espiritual que el otro. No significa que el que recibió la sanidad sea más espiritual que el que no recibió. No, lo que significa es que Dios obra de diferentes maneras con cada uno de nosotros. La manera en que Dios trabaja con cada uno de nosotros es diferente. Y los principios de la Biblia rigen igual para todos. A nadie se le ha dado la autoridad para decir el nivel espiritual que tiene tal o cual persona, ni tampoco para condenar. Eso le corresponde al Señor. A nosotros nos corresponde mantenernos firmes en la brecha, orar por el hermano, orar por la persona, que el Señor nos dé esa carga para orar por esa persona, y de lo demás se encarga el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se basa la espiritualidad? La espiritualidad se centra en nuestra relación con el Señor Jesucristo, en nuestra relación con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ceder el control de cada área de nuestra vida y vivir en sumisión a lo que Él nos ha llamado a hacer, porque cada uno de nosotros tiene un propósito específico dado por Dios, porque es Él y solo Él el que nos va a impulsar a actuar de la manera en que tenemos que hacerlo, y no nosotros con nuestro esfuerzo humano. Ahí está el tema de la espiritualidad mal entendida del hombre. La espiritualidad mal entendida fue desde el momento de la época de los fariseos, quienes se creían espirituales. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos buscar ser espirituales por nuestro propio esfuerzo humano, por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer.
Nosotros catalogamos la espiritualidad, el hombre en general cataloga o define o engloba o encierra la palabra espiritualidad en lo que uno hace o deja de hacer. Ese es el error en el que muchos caen al pensar en el tema de la espiritualidad. Por eso se trazan sus propias reglas, sus propias normas, de abstenerse de hacer tal o cual cosa, anotarse en varios seminarios bíblicos, escuchar todas las predicaciones posibles, habidas y por haber. Otros buscan tener visiones, experiencias con Dios que los lleven a un nivel de espiritualidad mayor, pero todas estas cosas que el hombre se traza para alcanzar la espiritualidad en realidad no es espiritualidad. Es algo que está haciendo con sus propias fuerzas. Está tratando de acercarse a Dios con su propia fuerza, pero nosotros no tenemos plenitud en lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros nos obliguemos a hacer. Nosotros tenemos plenitud cuando dejamos a Cristo obrar dentro nuestro, cuando dejamos que los frutos del Señor den luz en nosotros, no por lo que hagamos externamente. Nada de esto produce crecimiento espiritual ni hace a nadie más espiritual. Incluso hay gente que ayuna o se traza metas de ayuno y ni siquiera sabe por qué ayuna. Ni siquiera entiende, ni siquiera lo hace porque porque se lo dijo el pastor, pongamos un ejemplo, porque alguien más se lo dijo. Mecanismos externos. Cuando el Señor esa no se trata de espiritualidad, no habla de espiritualidad. Bueno, ¿cuántas alabanzas cristianas podés escuchar durante el día? La espiritualidad va mucho más allá de lo que nosotros con los sentidos percibimos, con lo que nosotros pensamos con nuestros sentidos. Este tema Pablo lo abarca justamente en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, en donde vemos un panorama donde había falsos maestros que trataban de encadenar a los creyentes con diferentes metodologías, métodos, mandamientos de hombres, que aunque tenían cierta apariencia de ser buenos, no producían fruto. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso del 20 al 23. Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, se someten a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, había en esa época falsos maestros que trataban de llevar a la falsa espiritualidad, hacer cosas externas a la gente, como no toques esto, no manejes, dice la palabra de Dios. Cosas que a la práctica, a la vista de los demás, parece de cierta sabiduría, pero que no restringen los apetitos de la carne. Toda esta, decía Pablo, son reglas externas, enseñanzas externas, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. O sea, por más que la practiquen, van a seguir cayendo y peor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que verdaderamente el Señor busca? Nada de lo que el hombre haga por fuera lo va a limpiar. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué limpieza era la que busca el Señor? ¿Era acaso una apariencia externa? Vamos a leer Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 27. Damos gracias al Señor por que nos permite en este día compartir su palabra. Mateo capítulo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. O sea, este trato externo, esta espiritualidad externa que la mayoría practica,
se muestra por fuera, pero por dentro está la inmundicia, por dentro está la falta de perdón, por dentro está la amargura, por dentro está el odio, por dentro hay situaciones sin resolver, por dentro hay huellas del pasado, por dentro hay cosas que no encontraron solución. Entonces por dentro hay muchas cosas. Pero estos maestros en esa época se encargaban de que se lleven a práctica todas las enseñanzas externas, pero no limpiaban el vaso por dentro. Limpiaban el vaso por fuera. Esto dice el Señor, no es la verdadera espiritualidad, no se trata de lo que uno haga o deje de hacer. Sin santidad, por ejemplo, ese versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente lo primero que piensa cuando lee este versículo bíblico, que dice, sin santidad nadie verá al Señor, es que tiene que hacer cosas externas. ¿Para qué? Para ver al Señor. Y no, sin santidad, sin Cristo en tu vida, sin Cristo renacido en tu ser, en tu interior, no vas a ver a Dios. Esa es la verdadera interpretación de ese versículo. ¿Por qué? Porque Él nos va a impulsar a llevar una vida de santidad. No porque yo me obligue externamente o me abstenga de hacer tal cosa, voy a ser santo. No, voy a ser santo porque Cristo en mí me va a impulsar a dejar lo que no me conviene para estar con el Señor, porque Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, obviamente que no me va a costar alejarme de aquello que sé que no me conviene, porque la vida de Cristo está en mí. Sin Cristo dentro tuyo no vas a ver a Dios. Sin Cristo renacido en tu vida, en tu ser, no vas a ver a Dios. Cristo es el que hace todo en la vida de nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos es significativo. Y si lo hacemos con nuestra propia fuerza, si somos como los falsos maestros de la época de los colosenses, que nos regíamos por reglas externas, por normas externas, vamos a fracasar, nos vamos a desilusionar y vamos a volver a caer. Solamente con la vida de Cristo en nosotros, Cristo dentro nuestro, vamos a poder vivir en santidad, vamos a poder andar en santidad. Porque para muchos dice, es imposible andar en santidad. Claro, porque están pensando con el razonamiento lógico de lo que tienen que dejar de hacer para tratar de agradar a Dios. Cuando en realidad es el Señor el que se acerca a nuestra vida. En realidad es el Señor el que nos eligió, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no nosotros. Nada de lo que el hombre haga va a dar fruto. Es Cristo en nosotros, Él es el que nos impulsa a llevar una vida en santidad, en lo que nos impulsa a leer más de Dios, a buscar más de Él. No porque si yo me anoto quizás en más seminarios bíblicos alcance espiritualidad, si ayuno 3 veces por semana capaz que alcanzo más espiritualidad. No, tenemos que procurar que Cristo nazca en nosotros, en nuestro interior, porque la vida de Cristo es la que nos va a impulsar, no lo que hagamos nosotros, lo que nosotros nos esforcemos por hacer, ni por cuántas cosas tratemos de hacer para agradar a Dios. Mateo capítulo 23 dijimos recién, ay de ustedes, porque son semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro, ¿cómo están por dentro? ¿Cómo está la casa por dentro? ¿En dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde tiene que estar limpia la casa? ¿Por fuera o por dentro? Primero empieza a limpiarse el vaso por dentro, después por fuera. Esto es precisamente a lo que se refería Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Cuando dijo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No podemos esperar obtener la victoria sobre el pecado con nuestro esfuerzo humano. Tenemos que sacar ese esfuerzo humano y darle el lugar a Cristo. Nada puede ocupar el lugar de Cristo. Porque ahí es cuando fallamos, ahí es cuando nos desilusionamos, ahí es cuando empiezan a criticar la vida del creyente. Es cuando los espectadores, los que miran por fuera, empiezan a criticar
Este cristiano, claro, ¿por qué? Porque fracasó en su vida cristiana, porque nunca trató de que Cristo nazca en su vida. Nunca tuvo una verdadera salvación, una salvación legítima. Entonces vemos que qué importante es el tema de la espiritualidad. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a ser más espiritual. La espiritualidad es algo que tiene que ver con Cristo nacido en nosotros. Es algo que se obtiene por medio de nuestra relación continua y permanente con el Señor. ¿Por qué? Porque en Él habita la plenitud, no en lo que vos hagas o dejes de hacer. En Él habita la plenitud. Por eso es que hay cristianos que están vacíos. ¿Por qué hay cristianos que todavía van a la iglesia, se congregan, son miembros de una iglesia, sirven a Dios, pero tienen un vacío? Siguen vacíos, siguen con la misma tristeza, la misma amargura, la misma soledad. ¿Por qué? Porque no está Cristo en ellos, no está nacido. No renació Cristo en su vida, no tienen los frutos. Entonces por eso porque leamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que solo en Él y solamente en Él estamos completos. Es en Él en donde encontramos la esperanza de vida ahora y por toda la eternidad. No en nada, no en lo que te diga nadie que tenés que hacer. Solamente tenés que abrir tu corazón al Señor, entregar tu corazón al Señor, entregarle el control de tu vida al Señor. Nadie puede vencer el pecado siguiendo reglas externas o absteniéndose de hacer esto, dejando de hacer lo otro. Es dejando que Cristo obre en nosotros para que Él nos dé ese impulso de dejar de hacer lo que no tenemos que hacer, lo que no nos conviene. Es por Él y nada más que por Él, no es para gloria de nosotros, porque yo pude, como dice, me autorreformé, yo pude. Yo me rescaté, fue por mí. No, todo es por Dios. Ni por autosuperación, porque hay muchos que mezclan esto de la autosuperación. No, todo es porque el Señor nazca en nuestra vida, renazca en nuestra vida. Ocupe ese lugar que muchos no estamos dispuestos a darle. Y lo que es lo que opaca nuestra vida. Es lo que opaca y que nos hace ver vencidos, lo que nos hace ver vacíos ante los demás. Él es el que nos capacita a través del Espíritu Santo a controlar el pecado, no que el pecado tenga control de nosotros. Una cosa es tener luchas con el pecado y otra cosa es que el pecado tenga dominio sobre nuestra vida. Son dos cosas totalmente diferentes. El Espíritu Santo nos fue dado ¿para qué? Para ayudarnos a que el pecado no tenga control sobre nosotros. Si vamos a ser tentado, nadie dice que no va a caer más, pero no va a tener dominio. Otra cosa es que uno viva, desayune, almuerce y cene con el pecado. Esas son dos cosas diferentes. Entonces el pecado se vence cediéndole el control de nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Y qué significa entregar el control de nuestra vida al Señor? Significa estar dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste, me critique quien me critique, me quede solo. Cederle el control de mi vida al Señor significa estar dispuesto a hacer su voluntad, a obedecerlo. Eso es ceder. No es simplemente hacer una oración. Es cuando llega la circunstancia, llega un momento determinado en nuestra vida en que tenemos que tomar una decisión, lo vamos a hacer a la luz de lo que dijo Cristo. Lo vamos a hacer a la luz de la palabra. Vamos a tomar una decisión trascendental, no si me conviene o no me conviene a mí. Si lo haría o no lo haría Jesús, si está estipulado en su palabra. Ya no vamos a manejar de otra manera cuando entregamos nuestra vida a Él. ¿Me conviene a mí estar así entristecido por tema del pasado? ¿O no? Eso no. Sabemos ya lo que dijo, ni siquiera nos tenemos que preguntar. Nos tenemos que levantar como soldados elegidos por el Señor y seguir hacia adelante. No estar abatidos y vencidos. Por eso es que muchos están abatidos y vencidos, porque todo lo hace con sus fuerzas. Si tenemos una buena relación con Jesucristo, nadie nos va a vencer. Vamos a permanecer. Haremos todo lo que Él nos indique,
sin cuestionar, sin dudar, y aceptaremos su voluntad de buena gana, no quejándonos. Cuando nuestra relación con el Señor es buena, vamos a aceptar su voluntad de buena gana, sin duda, sin queja. Pero tenemos que tener en cuenta que nada puede reemplazar a Cristo, nada de lo que hagamos nosotros. ¿Qué nos hace ser más espirituales entonces? Nuestra relación con Cristo, no nuestras acciones externas, no lo que hagamos o dejemos de hacer, sino nuestra relación personal con aquel que nos escogió, con aquel que dio su vida por amor a nosotros, con aquel que venció antes que nosotros, el que nos dio la victoria de antemano. Con él tenemos que estar bien. No tenemos que implementar ningún método de autoayuda, no tenemos que implementar ningún método psicológico, no tenemos que implementar ningún método psiquiátrico. Lo que tenemos que implementar acá es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que corporizar en nuestra vida. En algunos no tiene pie ni cabeza la palabra de Dios en su vida. No tiene cabida. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? En algunos de ustedes la palabra no tiene cabida en ustedes. Por eso son como son. Por eso les hablaba y no entendían lo que les hablaba. Porque la palabra no tenía cabida en ellos. La espiritualidad, ahí la vemos en los ejemplos de los fariseos. No está en lo externo. Porque ellos escuchando, teniendo la sinagoga para leer de completo la palabra, no la entendían. La leían y no sabían ni lo que leían, porque eran religiosos. La verdadera espiritualidad es estar bien con el Señor. Y en nuestro caso es un regalo diario que el Señor nos da en nuestra experiencia diaria con Él. ¿Y cómo expresamos la espiritualidad? La expresamos por medio de nuestro Señor Jesucristo que mora dentro nuestro. ¿Y cómo mantenemos esa espiritualidad? Poniendo el foco de atención en el Señor Jesucristo y cediéndole el control. Lo que Él diga va a ser, me guste o no me guste. Lo que Él quiera para mi vida es lo mejor y lo perfecto que puedo tener en esta vida. Cuando uno se determina de esta manera, no solamente con palabras, sino con acciones, es cuando verdaderamente se dio el control de su vida. Y cuando se queja, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué fue así? Nunca le cedió el control de su vida al Señor. Por eso se cuestiona el poder de Dios, cuestiona la voluntad de Dios, se queja, se enoja. Porque en realidad nunca fue una verdadera entrega al Señor. Fue una entrega a medias, una entrega mediocre, no fue una entrega. Con el Señor Jesucristo nosotros tenemos que saber que es una entrega total. Le parezca bien a quien le parezca bien. Seguir a Cristo no es para aquellos que piensan que necesitan de Cristo. Es para aquellas personas que están dispuestas a renunciar a todo, porque Cristo lo entregó todo. Cristo entregó su vida. Entonces no podemos, yo necesito de Cristo. No, tengo que necesitar y también estar dispuesto a renunciar, a hacer renuncias en mi vida, porque nosotros somos llamados a ser discípulos. Lucas 14:33 dice que el que no renuncia a todo no puede ser discípulo del Señor. Entonces debe haber una voluntad de abandonarlo todo para seguir al Señor, para que la salvación sea genuina. Por eso después vemos muchos que se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque no se dieron el control de su vida. Acepto tu voluntad de buena gana. No estaban dispuestos a renunciar a ciertas cosas, ni tampoco a aceptar la voluntad de Dios. Y entre esa disyuntiva terminan apartados. Entonces, todo lo que haga el hombre, ¿cuál era el tema de hoy? La verdadera espiritualidad. Todo lo que haga el hombre para alcanzar a Dios nos sirve. Lo único que funciona es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo único que va a funcionar en nuestra vida es aceptar ese sacrificio. A pesar de que muchos ahora digan, yo soy principiante en los caminos de Dios, el Espíritu Santo te va a dar revelación de su palabra. Mientras más busques, el Espíritu va a ser el que te va a llevar al conocimiento del Hijo de Dios. Su muerte en la cruz fue suficiente para pagar la deuda que teníamos con Dios, y ahora nosotros tenemos que celebrar este día, estar contentos, felices, de que el Señor no nos dejó desamparados, de que el Señor lo dio todo por nosotros, y nosotros tenemos que darlo todo por Él, porque Él lo dio todo.
sin cuestionar nada, sin decir por qué. Acá estoy yo, como decía el profeta, úsame. Acá estoy, usa mi vida. ¿Qué quieres hacer conmigo? Primeramente, el Señor nos quiere limpiar de adentro hacia afuera, y obviamente por fuera también tiene que ser un instrumento que glorifica a Dios, pero principalmente el Señor vino ¿para qué? Para cambiar los corazones. Por eso, si nosotros hay áreas de nuestra vida que no le cedemos el control, Él no puede entrar ahí. No seamos como estos fariseos, que estos fariseos externamente se mostraban para quedar bien, pero delante de Dios estaban re mal. A mí de nada me sirve cumplir cronograma horario en una iglesia si mi comunión con Él no está bien. Porque esas personas no lo dieron todo por mí, Él lo dio todo por mí. Yo tengo que estar primeramente bien con Dios. Y dejar la religiosidad, dejar lo externo. Primero lo interno. Como dijimos la semana pasada, el Señor está más interesado que la ofrenda o que los dones que tenga la persona en cómo está el vaso, cómo está la persona que le va a ofrendar, cómo está la persona que le quiere ofrecer sus dones, cómo está la persona que quiere interceder por aquellos hermanos que necesitan oración, cómo está el vaso. Y después de ahí empezar. Cuando esté limpia la casa por dentro, el Señor va a poder decir, este es un instrumento de honra que me va a servir para mi reino. Pero primero es este tema de la espiritualidad, es ver cómo estamos nosotros por dentro con el Señor, cómo estamos internamente, cómo está nuestra comunión con el Señor. Padre Santo, en el día de hoy te damos gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Te damos la gloria y la honra, te damos gracias por la obra, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, porque a través de esa obra redentora nos diste vida, tú estás vivo y vives dentro de cada uno de nosotros, nos das vida, Señor. Muchos ahora se están hablando de tu muerte, pero nosotros hablamos de resurrección, porque tú estás vivo, Señor, vivo en nuestros corazones, vivo en nuestra vida, en nuestro presente, con nosotros cada día, Señor. Impulsándonos, Padre, a seguir adelante, Señor, a pesar de todo. Te pedimos que por tu bondad y tu misericordia nos ayudes, Señor, a perfeccionarnos en tu palabra, que nos ayudes a proseguir hacia la meta como hacía el apóstol Pablo, y ayúdanos a no mirar lo que quedó atrás. Ayúdanos a dejar el pasado donde tiene que estar, que no sea por nuestra propia fuerza, que sea tu impulso, tu poder, Padre, dentro nuestro, ayudándonos a dejar lo que quedó atrás, Padre, en el pasado. Ayúdanos a poder mirar hacia adelante el presente que tenemos contigo, a poder mirar las promesas eternas que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Que evitemos, Señor, en lo posible de juzgar a los hermanos, Señor, porque cada uno de nosotros somos iguales delante de tu presencia. Tú tienes un trato especial con cada uno de nosotros, Señor. Que podamos cuidar cada uno de nuestra comunión contigo, Señor, para poder ser de testimonio y poder, en vez de juzgar, ayudar, Padre, a aquel que necesita una mano extendida, Padre. Que podamos ser ese brazo extendido, Padre, que le dé una mano, quizás una palabra, una oración. Aquel Padre Santo que necesita de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día, porque nos das vida, Señor, para conmemorar la Pascua, Señor, para disfrutar estos momentos de reflexión, Señor, que nos lleva a pensar en las veces, Señor, que hemos fallado, pero también en acordarnos, Señor, las veces que tú nos has levantado de todas esas veces que hemos caído, Señor, para que podamos servirte y glorificar tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, teníamos un... A ver, Mauro, si nos lees el mensaje que nos mandaron. Amén. Gloria a Dios le damos al Señor por su palabra. En esta tarde, así como lo decíamos al principio, se comunicó la hermana María Sánchez. Dice, pide oración por su salud, comenta que está con presión alta, mareos y problemas intestinales. Me comentaba en la llamada que hace 2 días más o menos se encuentra así. Dice que también pide oración por sus hijos, para que el Señor trate con sus vidas. Ellos se llaman Marcelo, David y Martín, para que puedan tener una relación con el Señor. Muchas gracias.
Después otro mensaje dice: Dios los bendiga, hermanos, saludos a todos. Gracias a Dios no me olvidé que comenzaba este programa y lo estoy escuchando. Paz. Este mensaje del hermano David. Le damos gracias al hermano David por estar comunicándose. Y vamos a orar por la hermana. ¿Cómo se llama la hermana? María Sánchez, perdón. Bueno, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido por María Sánchez, Señor, por lo que está pasando, por su enfermedad, que el Espíritu Santo esté obrando, Señor, en su vida, Padre, tocando el lugar donde ella, en los intestinos, Padre, dale sanidad, Señor, saca toda enfermedad, Padre, que pueda haber en sus órganos, Padre, que tu mano de poder esté obrando, Señor, sacando toda infección, toda enfermedad, Padre, todo malestar, Señor, que le impida a ella poder vivir la vida en plenitud, Padre. Dale sanidad, Señor. Te pido también por sus hijos, Padre, que esté restableciendo todo vínculo, que puedan conocer tu palabra, Señor, y que no le hagan el trabajo duro a su madre, Padre. Te pido que estés tocando sus corazones, Señor, donde se encuentren, Padre, y por la fe que ella tiene en ti, Padre, que estés haciendo la obra de restauración en esas vidas, Padre. Te doy las gracias por la vida de la hermana, Padre, y que estés haciendo la sanidad para que pueda ser de testimonio, Señor, para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Damos las gracias a todos los que estuvieron escuchando del otro lado. El hermano Daniel también por la ofrenda. Hermano, Dios le bendiga. Fueron de bendición la ofrenda y los CD. Muchas gracias, hermano, que el Señor se lo pague. Y bueno, vamos a estar el próximo viernes. Que tengan un bendecido fin de semana de Pascua. Vamos a estar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que tengan todos un buen fin de semana. Bendiciones.